Saludos muchachos, un gusto saludar con todos nuestros queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje y su aplicación en la pedagogía. Tenemos algunas teorías, como nosotros ya habíamos también conversado en clases anteriores, las teorías conductistas, las teorías cognitivistas, tenemos la teoría del constructivismo y también la perspectiva sociocrítica de la educación vista desde el punto de vista sociológico también. Las teorías psicológicas de la educación nos presentan el panorama sobre cómo es el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Y aquí tenemos dos elementos, el conductismo, que está relacionado con el constructivismo. Las teorías sociocríticas de la educación también nos van a dar una información y nos van a indicar qué función social tiene la escuela en la vida de las personas, en la vida de los niños en formación. En las teorías psicológicas del aprendizaje podemos ver el conductismo y el constructivismo. Desde el punto de vista del conductismo, por estímulos externos vamos a aprender, en cuanto que en el constructivismo, por estímulos internos, por la voluntad del sujeto que quiere conocer. ¿Qué aspectos de la persona cambian en este proceso de aprendizaje? A nivel de la conducta, cambia la manera de ser, la manera de estar, la manera de ver el mundo, porque la persona se va a relacionar con un espacio determinado, va a vincularse con otras personas, va a aprender conductas, hábitos, va a asimilar una serie de elementos que van a influenciar fuertemente en su personalidad y en su desarrollo. A nivel del aspecto cognitivista, que tiene que ver con la cognición, con el pensamiento, la capacidad personal para responder ante una determinada situación va a cambiar y se va a evidenciar. El aprendizaje es un proceso interno que no puede ser observado directamente. Tiene que haber señales, evidencias, tiene que haber algunos momentos en los que esas situaciones, esos conocimientos se evidencien. En el conductismo también hay un importante papel que juega la memorización, la utilización de la memoria. Debemos al conductismo el reconocimiento de la importancia de la actividad del que aprende, la actividad del estudiante, de la persona que está aprendiendo nuevos conocimientos. La repetición de la respuesta acertada, se repite constantemente aquello que es ya evidenciado y probado. El reforzamiento de la respuesta acertada, algo que está correcto, se lo refuerza y eso va a permanecer en la memoria, en el conocimiento, en el mundo de ideas, de pensamientos de quien aprende. Y la conformación de un nuevo comportamiento. Se modifica el comportamiento a partir de esos aprendizajes. El cognitivismo también basa el aprendizaje en situaciones problemáticas, complejas, con relaciones o estructuras internas. No solamente se aprende lo simple, se aprende también conceptos, ideas, pensamientos, hábitos, costumbres que son más complejas, más elaboradas. Debemos al cognitivismo el reconocimiento de la importancia de la presentación de elementos perceptivos y estructurales de los estímulos, la organización de los conocimientos, el aprendizaje significativo, la retroalimentación y las metas que se propone aquella persona que está aprendiendo. Aquí tenemos a Pavlov, que vive entre 1849 y 1936. Él aborda el tema del estímulo-respuesta y él indica que hay una relación que se va a desarrollar entre las cosas que vemos y lo que vamos aprendiendo. Se, se produce con la asociación por contigüidad entre un estímulo incondicionado al que se responde con una respuesta incondicionada y un estímulo inicialmente neutro que acaba por adquirir la capacidad de producir la misma respuesta luego de asociarse con el primer estímulo. Esto es algo que íbamos viendo en alguna clase anterior,
que van los estímulos sucediéndose y las reacciones sucediéndose en cadena. Y eso provoca un aprendizaje constante. Las teorías cognitivas, cuando hablamos de la zona del desarrollo potencial, tenemos a Vygotsky. Cuando hablamos del constructivismo genético, hablamos de Piaget. Cuando hablamos del aprendizaje significativo, Ausel, Novak y Rayleigh. Cuando hablamos del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Entonces, son algunos de los conceptos que consideramos importantes recordar. La teoría sociohistórica de Vygotsky, considerado el precursor del constructivismo social. Hoy es prácticamente imposible excluir a Vygotsky de cualquier discusión sobre procesos de aprendizaje. Él dice, en su teoría, Vygotsky habla del desarrollo real del niño, que puede ser de forma autónoma, normal, espontánea, y el desarrollo potencial, en el que hay la influencia de un adulto, la influencia de una persona con más conocimientos, que va a ir en esta relación de enseñanza, aprendizaje con el niño. En el caso del docente, el docente es visto como un mediador, una persona que es capaz de potenciar las posibilidades de desarrollo real de ese niño a partir de incidir en él, siendo más próximo a ese niño, a esa persona que está aprendiendo, intervenir en las actividades del niño para de una forma pedagógica ir desarrollando sus capacidades. La epistemología y el constructivismo genético tienen que ver con Jean Piaget, un psicólogo y pedagogo suizo que vive entre 1896 y 1980, conocido por trabajos innovadores, pioneros, únicos sobre el desarrollo de la inteligencia de los niños. Sus estudios tuvieron un gran impacto en el campo de la psicología infantil y la psicología de la educación. Puntos clave de la teoría de Jean Piaget. Un niño utiliza esquemas mentales y sus razonamientos los va utilizando para ir comprendiendo la realidad, organizando las ideas y los pensamientos. El progreso cognitivo está regido por un proceso de equilibrio, o también llamado equilibración, asimilación de ideas, de conceptos y cómo estos se van acomodando en nuestro espacio mental, en el espacio mental del niño, organizándose y fijándose. Las ideas previas que se poseen no son reemplazadas por otros más adecuados. El aprendizaje procede por reestructuración de las ideas. Se van reestructurando, se van reformulando, se van acomodando las ideas en relación con lo que el niño va también viviendo. Los errores que el niño comete al aprender no deben ser reprimidos por el adulto. La labor del maestro es averiguar cómo razona, cómo piensa, cómo el niño analiza y construye su propio conocimiento para ayudarlo en ese proceso constructivo. Aquí vemos también esta referencia según Piaget, la perspectiva de Piaget en relación con cómo el niño aprende. El niño está en interacción, por ejemplo, con estos juguetes. De aquí de estos juguetes asimila, absorbe información y construye su propio esquema de ideas. Por tanto, construye el conocimiento. Puntos clave de la teoría de David Ausubel, la teoría del aprendizaje verbal significativo. Organiza las estructuras y las reestructura también. Esto sobre todo hablando del sistema lingüístico. El resultado de la interacción que tiene lugar entre el nuevo material que se va a aprender y la estructura cognitiva existente constituye una nueva estructura cognitiva altamente diferencial. Vamos sumando, es como una escalera donde se van sumando una serie de conceptos, de ideas y se va creando esta estructura, sobre todo en el campo lingüístico. Para que se produzca un aprendizaje significativo, es preciso que el material que debe aprenderse y el alumno cumpla con ciertas condiciones. Por ejemplo, a nivel material, que tenga significatividad y lógica.
adecuación al desarrollo de los alumnos de acuerdo a su edad, de acuerdo a su fase en la que se está desarrollando. El alumno también debe tener una actitud favorable hacia el aprendizaje, esfuerzo, motivación y además debemos considerar eh, su desarrollo mental, su capacidad intelectiva para ir asimilando los conocimientos. El aprendizaje por descubrimiento lo defiende Jerome Bruner. Él es un psicólogo estadounidense, nacido en Nueva York. Él habla de la importancia que tienen las teorías de Piaget y Vygotsky. Desarrolla su teoría constructivista del aprendizaje por descubrimiento y él dice, cada hombre debe ser su propio artista, su propio científico, su propio historiador, su propio navegante. Es decir, que cada persona tiene que construir su esquema mental de conocimientos. El saber es un proceso, no un producto. Breuner defiende que paso a paso, todos los días, estamos siempre aprendiendo. Y este aprendizaje por descubrimiento comienza por ensayar combinaciones, obtener nuevos conocimientos, retener el nuevo conocimiento, relacionar ese conocimiento con otros conocimientos, organizar la información en nuestra mente y descubrir, siempre descubrir. Ese es el proceso mental del conocimiento según Breuner. El constructivismo defiende que el alumno es el responsable propio de su proceso de aprendizaje, va construyendo sus propias ideas. El alumno construye su conocimiento, relaciona la información nueva con la información que ya tiene y va sumando información. Necesita apoyo social para poder desarrollar sus ideas. El profesor debe ser un orientador que guíe el aprendizaje del alumno. Las características de la escuela tradicional: inadecuación a la realidad, muchas veces un poco en el aire, sin pisar en la tierra, el divorcio entre la escuela y la vida. La escuela era una cosa, la vida otra cosa, la familia una cosa, la escuela otra cosa. Educa a la personalidad individualista, competitiva y en definitiva hacia un desarrollo psicosocial dirigido al enfrentamiento, porque es enfrentar ideas, ¿no? ¿Quién está aprendiendo más rápido? Hay una competencia hasta cierto punto desigual, porque ni todos los niños aprenden al mismo tiempo ni al mismo ritmo. Autoritarismo y amaestramiento, la fuerza. Hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que incluso de ahí surge esta frase, ¿no? Que se decía, la letra con sangre entra. Entonces era el castigo, sobre todo, utilizado para promover el aprendizaje, cosa totalmente equivocada. Función reproductora de la realidad también. Y con estas ideas concluimos. Espero que ustedes puedan ir revisando todos los materiales que hemos ido construyendo juntos, revisando juntos, analizando juntos. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima clase.